En 1741 el Mar Caribe fue el escenario de una de las mayores expediciones navales y militares de Inglaterra. Más de 180 barcos, acompañados por 27.000 soldados y marineros, zarparon con el objetivo de tomar la plaza de Cartagena de Indias, uno de los puertos más importantes del Imperio Español. Frente a aquella flota colosal se alzaba un hombre marcado por cicatrices, con un solo ojo, cojo y prácticamente manco. Hablamos de Blas de Lezo. Estaba al mando de 6.000 defensores entre soldados, marinos y milicias locales. La desigualdad en número de efectivos, esos 6.000 frente a 27.000, era tan evidente que los británicos confiaban en una victoria rápida y aplastante. Sin embargo, lo que ocurrió en Cartagena de Indias fue exactamente lo contrario. Una de las derrotas más humillantes de la Royal Navy en el siglo XVIII. Soy Federico Cardelus, periodista y divulgador. Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, el videopodcast de National Geographic. Cada viernes en tu plataforma de audio favorita. Y si te quedas con ganas de conocer más historias, ya sabes que te esperan nuevos contenidos en Disney Plus y en el canal National Geographic. Blas de Lezo nació un 3 de febrero de 1689 en la aldea guipuzcoana de Pasajes de San Pedro, a orillas del Cantábrico, en el seno de una familia acomodada, de pequeña nobleza local, pero con ilustres marinos como antepasados y estrechamente vinculada al mar. Por ello, con apenas 12 años, un adolescente, ingresó en la pujante armada de la monarquía hispánica, para seguir también una brillante carrera naval que iba a durar casi 4 décadas y que comenzó en la Guerra de Sucesión Española entre 1701 y 1714. La guerra había estallado tras la muerte en Madrid del rey Carlos II, el último de los Austrias, sin heredero. Europa entera se dividió entonces entre dos pretendientes que tenían derechos a la corona española, por ser nietos de infantas españolas. De un lado, Felipe de Borbón, duque de Anjou, apoyado por Francia, y del otro, el archiduque Carlos de Austria, respaldado por Inglaterra, Holanda y el Imperio Sacro Germánico. No era solo un trono español en juego, sino el dominio del vasto imperio hispánico. El bautismo de fuego de Blas de Lezo no se hizo esperar. Tan pronto como el 24 de agosto de 1704, con tan solo 15 años, participó en la batalla de Vélez-Málaga. Fue el mayor combate naval de toda la Guerra de Sucesión, librado entre las flotas franco-española y anglo-holandesa frente a las costas andaluzas. 15 años, María José. Con 15 años no sé tú, pero yo apenas sabía montar en bici y Blas de Lezo por entonces ya disparaba cañones en plena Guerra de Sucesión. En fin, la batalla se libró en alta mar frente a la costa de Málaga y no tuvo un resultado decisivo porque ambas flotas sufrieron graves daños y ninguna logró imponerse de forma clara. Para el joven Blas de Lezo, sin embargo, esta batalla naval de Vélez-Málaga fue decisiva en su figura legendaria. Durante el fragor del combate, un proyectil de cañón le destrozó la pierna izquierda, que tuvo que serle amputada por encima de la rodilla. En una época sin antibióticos y con una cirugía rudimentaria, sobrevivir a semejante operación ya era una hazaña. Sin embargo, la atención médica en la Armada Española y en los hospitales fundados en territorio hispánico era muy avanzada. Desde entonces, con esos 15 años, caminó con muletas y en ocasiones con una pata de palo. Pero lejos de abandonar la vida militar, se mantuvo firme en la Armada. Y en primera línea, porque 3 años después, en 1707, Blas de Lezo participó en la Batalla de Tolón, en la costa mediterránea francesa. Una vez más, enfrentando la escuadra combinada franco-española a la anglo-holandesa. La mala suerte, o quizás su valentía, jugó a Blas de Lezo de nuevo una mala pasada. Porque durante el combate una esquirla de metralla le alcanzó en la cara y le hizo perder el ojo izquierdo. En fin, con apenas 18 años ya era cojo y tuerto. Y sin embargo, sus padecimientos físicos no terminaron ahí, porque durante el asedio a Barcelona entre 1713 y 1714 sufrió igualmente un balazo en el antebrazo derecho, que quedó sin movilidad hasta el fin de sus días. Cojo, medio manco y tuerto con 25 años. A Lezo se le empezó a conocer con el sobrenombre de medio hombre. Sin embargo, la Armada siguió contando con él porque, pese a sus mutilaciones, mostraba cualidades mucho más significativas como resistencia, disciplina, valentía y una notable capacidad de mando. Pues sí, cualidades que Blas de Lezo demostró en todas las operaciones navales en las que participó en el final de la Guerra de Sucesión. Entre ellas, la toma final de Barcelona por las tropas borbónicas en 1714 y la conquista de Mallorca en 1715, en las que Lezo, a pesar de sus heridas, iba embarcado en los navíos atacantes y victoriosos. Por eso, Blas de Lezo, tras la victoria, entendió el papel decisivo que jugaban las flotas en este tipo de conflictos. Controlar los suministros, cortar los refuerzos y mantener la presión sobre los puertos
era tan importante como el combate terrestre. Cuando terminó la Guerra de Sucesión, con la victoria final de Felipe V y la instauración de la dinastía Borbón, Blas de Lezo tenía solo esos 25 años mencionados, pero ya había vivido lo que otros oficiales no veían en toda una carrera. Su valentía y su temple le granjearon el respeto suficiente para ocupar puestos de mayor responsabilidad. Por ello, fue destinado al Atlántico y al Caribe con la misión de escoltar convoyes y limpiar de corsarios las rutas comerciales. En 1716 zarpó hacia América con la escuadra hispano-francesa que protegía el virreinato del Perú y poco después asumió el mando de la flota del Pacífico. Durante casi una década patrulló aquellas aguas, persiguió piratas ingleses y neerlandeses, reforzó la defensa marítima del virreinato y alcanzó importantes victorias navales. Sin abandonar su vida personal, porque Blas de Lezo se casó en 1725 en Lima con Josefa Pacheco, una joven criolla de familia distinguida, antes de regresar durante un tiempo a España en 1730. Y es que su gran ascenso ocurrió en 1734, cuando fue nombrado teniente general de la Armada, uno de los rangos más altos y distinguidos. Y apenas 3 años más tarde, en 1737, se erigió como comandante general del apostadero de Cartagena de Indias, el actual Caribe colombiano. Y por cierto, por aquel entonces ya tenía 6 hijos. Desde luego, Cartagena de Indias iba a ser un buen destino para su gran familia. Y es que aquella ciudad colonial no era un destino más, era el principal puerto del virreinato de Nueva Granada, o lo que es lo mismo, el punto de entrada y salida del comercio con Europa. Por sus muelles pasaban cada año toneladas de metales preciosos, sobre todo la plata, procedente del Perú y del Alto Perú, actual Bolivia. Y dada la importancia de ese enclave portuario, el sistema defensivo debía estar a la altura. Murallas de piedra, baluartes, baterías costeras, castillos y fortines, además de la protección natural que les brindaba la doble línea de bahías, la de Boca Grande, más abierta, y la de Boca Chica, más estrecha y fácil de defender. Aunque nadie lo sabía con certeza, el ataque británico estaba al caer. Inglaterra y España llevaban años acumulando tensiones comerciales y diplomáticas. De hecho, desde 1739 estaban oficialmente en guerra, o lo que se conoció como la Guerra del Asiento, un conflicto bélico que iba a durar una década, donde además también jugaba el orgullo nacional. Para entender esto último, lo del orgullo nacional, debemos situarnos en 1739, cuando el almirante británico Edward Vernon tomó la plaza de Portobelo, en Panamá, con relativa facilidad. Aquella victoria fue celebrada en Londres como una demostración de poder, tanto que Portobelo Road es hoy una de las calles más famosas de Londres. E incluso se acuñaron entonces medallas conmemorativas en las que el almirante Vernon aparecía pisoteando a un oficial español arrodillado. Pues Vernon y Blas de Lezo no tuvieron que esperar demasiado para verse las caras. El 23 de marzo de 1741, el almirante Edward Vernon partió desde Jamaica rumbo a Cartagena de Indias al mando de una flota gigantesca con más de 180 barcos entre navíos de guerra y transportes, 27.000 hombres a bordo, entre soldados británicos, marineros, colonos norteamericanos y esclavos contratados como auxiliares. Y es que Vernon no zarpó rumbo a Cartagena para tomarse un café con Blas de Lezo, ¿no? Buscaba repetir la jugada de Portobelo, pero a lo grande. El plan era tomar la plaza de Cartagena de Indias, establecer allí una base permanente y controlar todo el tráfico marítimo del Caribe. De conseguirlo, Inglaterra se aseguraba el control de la ruta del oro y la plata americana. Casi nada. Entre tanto, Blas de Lezo y el virrey Sebastián de Eslava, máxima autoridad del reino de Nueva Granada, se preparaban para lo que en apariencia iba a ser un asedio sin precedentes. Los números hablaban por sí solos. En torno a 6.000 defensores frente a una fuerza que le superaba en más de 4-1. Y Lezo era el responsable de dirigir la defensa naval. No había tiempo que perder, así que el primer movimiento fue cerrar el acceso por Boca Chica, la entrada más estrecha a la bahía. Para ello, Blas de Lezo ordenó hundir varios barcos viejos para bloquear el canal y reforzó las baterías de los castillos de San Luis y de San José. Durante varios días los británicos bombardearon sin descanso las fortificaciones. Sin embargo, cada metro que avanzaban lo hacían entre fango y fuego cruzado. Además, las enfermedades tropicales, fiebres amarillas, disentería, malaria, empezaron a propagarse entre los hombres de Vernon. Y en el mar, la situación también se complicaba para los ingleses con el paso de los días. El 20 de abril, al límite, los británicos lanzaron su gran ataque final contra el castillo de San Felipe de Barajas. Pero Blas de Lezo, anticipándose, ordenó reforzar las murallas, excavar fosos y colocar obstáculos que impidieron avanzar en formación. Así que los que consiguieron llegar al castillo cuando intentaron trepar por sus rampas fueron recibidos por una lluvia de fuego.
En cuestión de horas, el ataque se convirtió en una retirada caótica. Con la moral por los suelos, el 9 de mayo de 1741, Edward Vernon dio la orden de retirada. La gran armada británica abandonó Cartagena, dejando atrás decenas de barcos inutilizados, miles de muertos y un ejército diezmado. Para el Imperio Hispánico, en cambio, fue una victoria que rozaba lo milagroso. Lo cierto es que más allá de la épica, la habilidad de mando y la planificación estratégica de Blas de Lezo, el triunfo se debió también a una afortunada combinación de factores: el terreno, las fortificaciones y, sobre todo, las enfermedades. Cuentan las crónicas que, por su parte, Blas de Lezo apenas podía mantenerse en pie, enfermo y agotado, pero con la fuerza suficiente como para admirar los restos del asedio. Su cuerpo no resistió mucho más y murió pocos meses después, en septiembre de 1741, muy probablemente a causa de las fiebres que asolaron también la ciudad. Murió sin recibir los honores que merecía y fue enterrado en un lugar aún desconocido de Cartagena de Indias. Su tumba nunca se ha identificado. Y para entender la magnitud de su figura, es curioso cómo en las crónicas británicas apenas se menciona el nombre de Blas de Lezo. Los informes hablan de factores imprevistos, de enfermedades y condiciones meteorológicas, pero evitan nombrar al marino español que los derrotó. No fue, de hecho, hasta el siglo XIX, con la aparición de las primeras biografías románticas, cuando su figura volvió a cobrar protagonismo y se le dio la importancia que le corresponde. Sobre todo cuando historiadores como Charles Nowell y Julián de Zulueta analizaron las causas del fracaso británico. Desde ese momento, la historia de Blas de Lezo empezó a circular de nuevo, esta vez convertida en mito. Para finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, su reconocimiento adquirió una nueva dimensión. En el año 2002, la Armada Española votó la fragata Blas de Lezo en su honor. Y en 2014 se inauguró su monumental estatua en la madrileña Plaza de Colón. Hoy hablar de Blas de Lezo es hablar de resistencia, pero también de inteligencia estratégica. No fue un héroe temerario ni un suicida épico. Fue un estratega militar que entendió mejor que nadie cómo defender una posición imposible. A veces la historia no la escriben las flotas más grandes, sino los que saben dónde colocar cada elemento defensivo, apuntar con cada cañón y situar a cada soldado. Y si algún día, Fede, te dicen que vas justo o escaso de recursos, recuerda que un gran hombre, un marino valiente, cojo, tuerto y medio manco, derrotó en 1741 a una de las flotas más grandes que surcaron el Atlántico. Esto es Despierta tu curiosidad, el videopodcast de National Geographic, cada viernes en tu plataforma de audio favorita. Y si te quedas con ganas de conocer más historias, ya sabes que te esperan nuevos contenidos en Disney Plus y en el canal National Geographic.